Hola, ¿cómo están? Muy buenos días y buenas tardes con todos, dependiendo en dónde están, en qué parte del mundo. Hoy vamos a hablar un tema muy importante en mi programa Directo con Consuelo que se transmite a través de CNM y es la importancia del abrazo, ya que el día de mañana, 9 de noviembre, se celebra el Día Internacional del Abrazo. Saber que es muy importante como un gesto, una forma relevante de expresar nuestras emociones, en este caso, obviamente, positivas. Para este tema tengo como invitada especial a Cristina Amigo. Ella es psicóloga clínica y educativa. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida al programa. Hola Consuelo, muy buenos días aquí para la zona europea. Me encuentro muy bien y muy contenta de poder haber aceptado esta invitación tuya y de poder colaborar con un poquito del conocimiento que podamos tener para el bien de la comunidad. Bien, Cristina. Y en ese sentido, preguntarte, ¿qué es de pronto los beneficios? ¿Cuáles son esos beneficios que aporta el dar un abrazo? ¿No? Hoy en día hay personas que son más expresivas que otras. Digo, siempre es bueno expresar nuestras emociones. Hay algunas que desconocen el por qué dar un abrazo, qué tan importante es. Yo diría que definitivamente todos los que hemos pasado por la experiencia de sentir un abrazo, pues sentimos ese calor humano que siempre, siempre es muy importante. Pero cuéntanos por qué. Pues mira, el abrazo como tal es esa expresión de cariño, de emociones hacia las personas que nos rodean. Si bien es un acto físico que haces hacia la otra persona, refleja mucho, mucho más allá de simplemente un acto físico como tal. A través del contacto físico tú puedes expresar emociones como el amor, el consuelo, la amistad, la alegría, la empatía. Y se utiliza tanto para situaciones felices, como por ejemplo felicitar a alguien, expresar el cariño que le tienes, y también para momentos difíciles, como por ejemplo para consolar, para dar apoyo. Eh, Gracias a las expresiones de cariño, como lo son los abrazos, las caricias, que no solo se limitan a la pareja, sino también a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos, seres queridos o a veces a alguien desconocido, tú puedes transmitir buena energía y puedes hacer sentir a la otra persona especial. En el contexto familiar, los abrazos son muy, muy importantes, especialmente cuando los pequeños, los niños en casa, están en proceso de formación. ¿Por qué? Porque a través de este gesto tú le enseñas a saber expresar las emociones que está sintiendo. En muchas culturas se limita mucho el contacto físico entre miembros de la familia o amigos. Ahora, esto también está muy asociado a la cercanía que puedas tener con las personas. Usualmente quienes son más expresivos a través del contacto físico o caricias, podemos estar mucho más felices o transmitir y sentir emociones, mejores emociones durante más largo tiempo. Hay que saber de que los abrazos como tal nos permiten transmitir seguridad y afecto. Por ejemplo, refuerza mucho el vínculo emocional que tienes con las personas. Claro. Eh, También ayuda mucho a reducir emociones fuertes e intensas que están asociadas a momentos como tristeza, ansiedad o miedo. Ayuda muchísimo a transmitir calma y obviamente favorece el bienestar emocional. Ujú, Por claro. ejemplo, sí, dime. Sí, es que justo me estaba acordando que me han hecho la siguiente pregunta. A ver, ¿qué pasa cuando un niño está en una situación de pleno, de repente, berrinche, enfado, ¿no? Haciendo la pataleta Ujú, usual. ujú. Y de pronto hay papás que están en esa contrariedad, ¿no? Alguno dice, bueno, si le das un abrazo se puede calmar, y otro dice, no, si le das el abrazo, de repente es como reforzar su conducta en ese momento, ¿no? Entonces, pero ¿qué hacer un poquito para calmar al niño que está en esa situación de crisis, que está llorando y que los padres están en ese aprieto de no saber qué hacer? Sí, obviamente hay que saber diferenciar cuando nuestra respuesta a determinadas conductas puede ser una muestra de validación y de educación hacia los pequeños o
darle la razón para que la conducta que no queremos reforzar termine siendo reforzada. Hay que entender de que el abrazo como tal no es que tú estás felicitando la conducta como tal, pero sí le puedes transmitir al niño o a la niña que estás validando sus emociones y que no porque le des el abrazo significa que vas a ceder al berrinche o a la pataleta que pueda estar haciendo. Ahora, cuando un niño hace un berrinche o una pataleta, darle un abrazo en cualquier tipo de emoción fuerte, yo considero que es muy importante y muy bueno. ¿Por qué? Porque transmites esa seguridad de que, okay, entiendo tu emoción, entiendo que puedas estar muy triste, muy enojado, y no castigo la emoción. Porque ¿qué pasa cuando tú le cortas algún tipo, cuando tú castigas alguna emoción de una manera como el desprecio, la indiferencia o en algunas culturas incluso con acciones un poco más violentas como gritarle, ¿no? No estás castigando la conducta como tal. Estás castigando la expresión de la emoción y estás haciendo ver que la emoción que estás sintiendo no está bien. Ahora, sentir emociones no es que debería estar mal, todos lo sentimos, pero aprendemos culturalmente y en nuestra familia si debo o no expresar esa emoción. Entonces, un abrazo va a transmitir eso, esa seguridad de que se sienta en un lugar seguro de tener la posibilidad de expresarse, lo cual no significa ya como tal que vas a ceder a que su conducta está bien, ¿no? Se tiene que sancionar o corregir la conducta, más no la expresión de la emoción, porque eso es sumamente natural. Claro, eso es importante, ¿no? Entonces, en ese momento va a ayudar a este niño, a esta niña, a que sientan esa seguridad de que mamá, papá están presentes, de que los quieren, porque eso también es importante, Sí. y van a ayudarlos también a que se calmen en esa ansiedad, esa angustia que puedan estar pasando en ese momento, para que luego pasen a la fase de ver, luego ya de que están calmados, resolver ese problema, ese inconveniente que les La genera. conducta como tal, exactamente. Entonces, sí, es importante darles ese abrazo para aliviar la situación, para que se calmen y luego empezar ya a resolver y ver el enfoque de qué le está pasando, cómo hacer para, bueno, hay situaciones en donde hay que recompensar conductas y hay situaciones en donde también hay que enseñarles que es importante que asuman consecuencias. Y eso Exacto. siempre a través del diálogo y entender también ahí la edad de los niños, ¿no? Porque Ujú. cuando son pequeñitos es mucho también el aporte de los padres en cuanto a esa forma lúdica de enseñarles a través del juego. Ya cuando van creciendo es a través de la comunicación. Pero qué importante que es, Cristina, el expresar emociones, el enseñarles desde pequeños a que tienen que expresar emociones. Muchas veces se ve que las niñas, bueno, tienen esta mayor habilidad a poder expresar las emociones porque también aprenden eso de las mamás, mientras que los niños a veces reciben mensajes como los niños no lloran, ¿no? Ujú. O ya no hagas tanto escándalo, pareces niña, ¿no? Entonces, esos mensajes que generan más bien que se repriman, que se contengan y que les cueste expresar lo que realmente sienten. Ujú, A ver, ¿qué definitivamente. dirías de eso, Cristina? Sí, justamente eso quería agotar. Primero, muchas veces, por ejemplo, el niño hace una pataleta, niño o niña en general, hace una pataleta porque quiere un dulce, pero como madre, padre, sabes que ya no debe comer más azúcar, pues le hace daño. Entonces hace el berrinche y llora. El abrazarlo le va a transmitir calma. Y cuando llegas a esa calma, se le puede explicar por qué ya no ahora, o intentar distraerlo con alguna otra actividad o cosa. Entonces, sin embargo, muchos padres confunden esto y si el niño hace una pataleta porque quiere más dulce, simplemente o lo ignoras o le riñes o tratas de que ya cálmate, cálmate. Entonces, el niño, si es por ejemplo más chiquito, no va a entender de que tu reacción es porque él no debe comer azúcar, porque el azúcar le hace daño. Su reacción, su primer aprendizaje va a ser, ok, cuando yo lloro o cuando siento cólera, mi mamá se enoja. Entonces, concluyo que sentir cólera está mal o sentirme triste está mal. Y ahí viene la parte que tú acabas de mencionar, de que usualmente yo considero que los niños lo tienen mucho más difícil que las niñas,
porque socialmente, gracias a los estereotipos de género y todo lo demás, se nos es permitido a las mujeres ser más expresivas que a los varones, porque asociamos el sentir emociones, sobre todo sentir emociones, valga entre comillas, negativas, está asociado a la debilidad, a la feminidad, al hecho de que no te ves fuerte. En cambio, como a las mujeres, socialmente, culturalmente, se nos asocia con cosas más de fragilidad y emociones de tristeza, melancolía, son muy débiles, se nos es más permitido. Entonces, usualmente si la niña llora, probablemente se le permita más, pero cuando es niño el que llora, se le trata de eliminar, extinguir la reacción emocional, ¿no? Entonces, eso es muy, muy peligroso porque si vemos a datos estadísticos actualmente, los hombres se sienten más limitados a ser expresivos y eso les conlleva a tener esto, a sentirse muchísimo más solos que las mujeres, a desarrollar vínculos mucho más lejanos con sus amistades que las mujeres. Entonces, a veces las mujeres podemos tener la facilidad de expresarnos, de llorar frente a nuestras amigas, a nuestra mamá, porque simplemente, por ejemplo, hoy tuve un mal día, pero el hombre tal vez no va a poder hacer esto. No digo que todos. Afortunadamente creo que ya algunas familias han aprendido esto y están educando mejor en emociones, pero en general es muy raro o difícil, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, ver que los hombres tipo se siente con sus amigos y empiece a llorar porque quiere hacer catarsis y demás. No se les es muy permitido. Entonces, ¿cuándo tienen el espacio para expresar estas emociones que decimos que son débiles, pero en realidad son sumamente fuertes y que de no ser canalizadas de manera adecuada, terminan conllevándonos pues a una depresión, a la soledad muy fuerte y muchas veces con una soledad tan fuerte al suicidio incluso, ¿no? Claro, es ese reprimir, reprimir de emociones que en algún momento va a salir, ¿no? Digo, es como una bombita que se va ahí cultivando, va creciendo, creciendo, hasta que en un momento va a explotar y pues va a salir y muchas veces, en general, la mayoría de las veces de una forma pues inadecuada. Entonces es mejor tener esa costumbre de expresar emociones. Y hay diferentes formas de expresar emociones. Hemos hablado un poco del llanto, que es una forma, ¿no?, de expresar tristeza o tal vez frustración, cólera, pero también hay otras maneras, buscar el diálogo, la comunicación, que también habías mencionado, ¿no? El hecho de escribir, por ejemplo, escribir también ayuda a poder expresar todo lo que uno siente, cantar, cuando uno canta, pues hay canciones alegres, tristes, de todo tipo de canciones en donde también puedes expresar lo que sientes, ¿no? Y así hay diferentes formas y lo ideal pues es que la persona vea de acuerdo a sus características de personalidad, sus gustos, sus preferencias, cómo se siente mejor y más cómoda para expresarlo, pero siempre decirlo, ¿no? Exacto. ¿Qué otras formas dirías, Cristina, que pueden emplear las personas como para poder expresar sus emociones, tener en cuenta también las edades, ¿no? A los más pequeños Lógico. están así, a través del juego que hay que enseñarles también. Exacto, exactamente. Muchas veces lo principal es aprender nosotros mismos y luego enseñar a identificar y nombrar las emociones. Muchas veces pasa que, por ejemplo, cuando tienes una emoción de tristeza, terminas expresándolo como cólera o como ira, porque estar triste es como mucho más débil, pero si estoy enojado me siento como más fuerte. Ahora, se puede, a través del llanto, puedes expresar muchas emociones. O sea, permitir a los niños, a los hijos, hijas, que es válido llorar, ¿no? Obviamente en un espacio adecuado, con la persona adecuada, no porque esté visto mal socialmente, sino porque es un momento de vulnerabilidad y no es válido. Yo considero personalmente que no cualquiera debería tener acceso a ese momento íntimo tuyo. También, y como lo has mencionado, el hecho de cantar, escribir, ayuda mucho a procesar ciertas emociones. El hacer deporte, por ejemplo, si eres una persona que tiende a estar como con momentos de mucha cólera, la cólera a veces se transforma en energía, en fuerza. Entonces, ejercicios de fuerza ayuda muchísimo a tomarnos aire libre y salir a caminar al menos unos 15 minutos mientras pasa la emoción fuerte, porque
La emoción se llama como tal emoción porque no es duradera. Ya cuando se vuelve un estado de ánimo o un sentimiento, pues ya es algo más grave, ¿no? Como por ejemplo el miedo o la angustia, prolongadamente se llama ansiedad y estar triste prolongadamente se llama depresión. En esos casos ya estaríamos hablando de otro tema, pero como tal con la emoción que puedas vivir ahorita, ay, tuve tanta cólera porque, no sé, mi jefe me dio algo de más de trabajo, o en el caso de los niños, eh, algún momento de cólera como tal, tomarse aire libre, caminar, hacer ejercicios de respiración al aire libre. A veces también ayuda mucho conectar con la naturaleza, tocar un árbol, escuchar música, algunas canciones que ya te gusten, pintar, hacer el deporte como tal. Ya ejercicios un poco más elevados, practicar la respiración diafragmática o la meditación como tal, pero en el caso, por ejemplo, de los niños, mucho primero ayuda a identificar la emoción, eh, ayudarle a que respire y también, celebrándose ya el día del abrazo, dar un abrazo, o sea, ayudar a expresarlo de esa manera. Si tu hijo está haciéndolo, abrázalo, o sea, que tu calma, transmite tu calma al niño, no que el niño te transmita su pequeño momento de enojo. Claro. Tú transmítele esa calma, esa madurez que tienes como persona adulta. Eso que dices es importante, ¿no? Para poder enseñar primero hay que dar el ejemplo de saber gestionar las emociones y que el niño o la niña vea pues que la mamá y el papá están calmados, están tranquilos y con esa tranquilidad puedan también transmitirles esa calma, porque muchas veces pasa lo contrario, a veces pasa que los niños están así en el berrinche, la pataleta, y los padres empiezan a también ponerse ansiosos, nerviosos, discuten entre ellos, ¿no? Discuten y los niños se quedan mirando cómo discuten los papás, no saben ellos qué hacer, y los niños también o manipulan y se aprovechan de ese no saber qué hacer de los papás, ¿no? O ya los ven en crisis, ya se dan cuenta, los niños son como esponjitas que captan todo. Aprenden, ¿no? Y aprenden. O aprenden, por ejemplo, de que si estoy enojado, tengo que tirar las cosas, tirar la puerta, gritar. Si estoy triste, tengo, por ejemplo, cuando hay problemas asociados con el consumo de alcohol. Mi mamá cuando está triste fuma. O cuando está triste, mi papá se emborracha. Y los ven. Eso es aprendizaje. Entonces hay que Exacto. también estar preparados desde nuestro rol como padres para poder educar no solamente en conocimientos, cubrir sus necesidades básicas, sino también sus necesidades emocionales. Hay que estar muy preparados para ese rol de padres. Definitivamente. De ser coherente o hacen lo contrario. Entonces ahí es como que mi mamá, mi papá me dice esto, pero ellos están haciendo lo que dicen que no haga, ¿no? Entonces ahí mejor, si van a hacer eso, pues mejor diría, en todo caso, mejor ni les digan, porque genera la duda y es mejor que los niños tengan esa seguridad de que mamá y papá pues les dicen lo que hacen, ¿no? Para creerles y favorecer este vínculo de confianza que siempre es muy importante, ¿no? Ver las formas de expresarse, los padres tienen que enseñar en eso, obviamente para eso ellos hacerlo. Hay ejercicios de respiración, ejercicios de mindfulness, de meditación, para que ellos puedan también practicarlos y luego enseñarles a los niños. El deporte que decías hace rato también es muy importante y se puede practicar en familia. Y el deporte ayuda a generar emociones positivas. De hecho, que mientras están en estas actividades de movimiento, segregan las hormonas de endorfina y dopamina, que son las hormonas que te ayudan pues a sentirte más a gusto en el día a día, generar todas esas emociones positivas que se necesitan. Claro. Cristina, ya para ir terminando, que se va el tiempo, pero bueno, hay mucho también que decir y más adelante otras entrevistas también que surgirán. Pero cuéntanos cuáles son estos beneficios más resaltantes que dan el abrazo, ¿no? En diferentes momentos que hemos pasado nosotros, hemos sentido estos abrazos y recordaremos lo importante que son. Ok, antes de responder a tu pregunta, me gustaría enfatizar de que la familia es el primer y el más influyente contexto educativo en el que se aprenden modelos de comportamiento y gestión de emociones. A través de la convivencia cotidiana, desde el primer momento en el que el bebé, el niño o niña nace, los niños ya empiezan a observar y a reproducir
Las maneras en cómo los adultos manejan la frustración, la alegría, la empatía, o sea, su rol de la familia en el modelado emocional, en la comunicación afectiva, en las normas y límites de afecto y la resolución de conflictos es crucial. O sea, la familia es lo más importante. Luego ya el niño a medida que crece aprende también de la sociedad, pero es muy importante que en casa todo funcione bien. Y ahora pues respondiendo a tu pregunta respecto a cuáles son los beneficios que da el abrazo, ¿no? A pesar de que es un gesto tan chiquito y tan sencillo de decir, tiene un significado emocional muy, muy grande. Primero es que transmite seguridad y afecto. Ayuda a reforzar los vínculos con las personas que tenemos. O sea, a través del abrazo tú le haces sentir a la otra persona querida, amada y respetada. Ayuda mucho a reducir la tristeza, la ansiedad o el miedo. Por eso te decía, si el niño hace el berrinche o está muy triste, o sea, abrázalo. A veces no necesita que le digas mucho. Deja que haga la catarsis en ti, si eres familiar, madre, padre, ¿no? Ayuda muchísimo también, como tú decías, a la liberación de la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿no? Produce esa sensación de calma y confianza, ayuda a reducir los niveles de cortisol, obviamente, disminuye el estrés, también la presión arterial, porque trae consigo la calma y obviamente que va a hacer, generar un mejor estado de ánimo. Ahora, el abrazo tal vez lo estamos enfocando un poco más con cuando son emociones más fuertes o negativas, vayamos a llamarle así, ¿no? Pero también para las emociones positivas, feliz cumpleaños, buenos días, hijo, hija, ¿cómo amaneciste? O ya buenas noches, o que te vaya bien en el trabajo, en la escuela. Transmitir también esas emociones, vamos a llamarlas positivas. Yo no creo que hay positivas y negativas Claro. como tal, pero ayuda también a transmitir el amor, el sentido de pertenencia, el cariño que le tienes a los demás, ¿no? Y es una herramienta muy poderosa para expresar emociones y para gestionarlas. Claro, claro que sí. Definitivamente es muy importante expresar lo que sentimos, acostumbrarnos a eso, enseñarles también a los niños a que es saludable, es sano hacerlo, Uh -huh. y bueno, ver y recordar siempre estos beneficios. Y algo muy importante que decías es que los padres son ese ejemplo de estas habilidades socioemocionales, ¿no? De esta autoestima, esta Uh -huh. seguridad, de la empatía que puedan también mostrar, de esta comunicación asertiva, efectiva, del enseñarles también que es importante trabajar en equipo, en una equipo en donde todos tienen que ver la mejor manera de ayudarse también entre sí, establecer estas relaciones sanas, enseñarles también de liderazgo, y de esta manera este liderazgo positivo que pueden enseñar los padres es sumamente importante, y todo ello desde casa. Muchísimas gracias, Cristina, por tu aporte en el programa. No sé si quieras dejar algún mensaje final también. Pues es importante recordar que tenemos todos la posibilidad de gestionar nuestras emociones y practicarlo, ¿no? Exacto. Practicarlo, nadie nace sabiendo, pero la práctica es el maestro, siempre lo digo. Uh -huh. Uh -huh. Hay que romper esas barreras que a veces nos hacen catalogarnos, como que es que yo soy muy frío, no me gusta mucho el contacto físico y demás, pero al menos inténtalo con tus seres queridos. Es muy importante diariamente dar abrazos. Por ahí dicen que 7 al día es lo mínimo que debemos tener para estar felices. Entonces, con mucha más razón, ya que estamos próximos a celebrar este día tan importante, la tarea para todos los televidentes y oyentes es pues que abracen a sus seres queridos lo más que puedan, porque el abrazo es el lenguaje universal del amor. Así es. A ver, dejémosles esa tareita para hoy y mañana, este fin de semana, que practiquemos todos este abrazo, que siempre, siempre es importante, y que es una forma de transmitir estas emociones positivas que tanto se necesitan hoy en día. Muchísimas gracias, Cristina. Sí. Gracias a todos quienes han visto y escuchado el programa el día de hoy. Nos vemos, bueno, ya la siguiente semana en un nuevo tema. Un abrazo muy grande para Un todos. abrazo también para todos y para ti. Nos vemos. Gracias, Cristina. Un abrazo.
Chao, chao. Gracias a todos, un abrazo muy grande nuevamente y celebremos este día del abrazo dándonos muchos abrazos.